muy buenos días papás, ¿cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, les doy la bienvenida a una semana más en estas clases a distancia. El día de hoy, lunes 7 de junio del 2021, trabajaremos con 3 actividades. En tu primera actividad trabajaremos en tu materia de matemáticas y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas y necesitarás tu guía aplicados. En la tercera actividad trabajaremos con tu materia de ciencias naturales y necesitarás tu guía aplicados. Por favor, échale muchísimas ganas. Como te habrás dado cuenta, ya estamos a punto de terminar el ciclo escolar. Así que, por favor, sigue echando las mismas ganas que hasta ahora. Recuerda que ya terminamos el bloque 5 de tu materia de geografía. Por lo tanto, esa materia ya no la vamos a trabajar porque ya finalizamos todos los temas del ciclo en esa materia de geografía. Ahora vamos a trabajar con todas las demás materias para poder terminarlas en el transcurso de finalización del ciclo escolar, ¿sale? Así que esfuérzate al máximo. Recuerda que las evidencias en tu guía aplicados deben tener tu nombre y la fecha. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Reúna tu material y concéntrate porque vamos a iniciar. Mucha suerte. En esta primera actividad comenzaremos trabajando con el tema el área del triángulo. El objetivo de esta clase es que tú recuerdes cómo se calcula el área de los triángulos, cuál es la fórmula para llegar al resultado final. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿sabes qué es el triángulo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la fórmula para llegar al cálculo del área de los triángulos? Excelente, niños, concéntrense porque vamos a iniciar. Primero te recordaré que el área es la superficie de la figura, es lo de adentro. Y esta se suele medir en metros, centímetros, kilómetros al cuadrado. El triángulo es una figura geométrica. Este tiene las siguientes características. Tiene 3 lados. Pueden ser iguales o desiguales. También el triángulo tiene 3 vértices, 3 ángulos, 3 alturas y 3 bases. Recuerden que las alturas se miden de la base al vértice opuesto. Así se pueden calcular las alturas para que no se me confundan. La fórmula para calcular el área del triángulo es la siguiente. Multiplicar base, que es la que sostiene la figura, pueden ser 3, por altura, que también pueden ser 3 alturas, y todo ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área y esta fórmula jamás cambia, siempre es la misma. Lo que cambia son las medidas de las bases y de las alturas, pero la fórmula siempre es la misma. ¿Sale, niños? Ahorita les mostraré ejemplos de cómo calcular el área de los siguientes 2 triángulos. Vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo primero es colocar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área? Multiplicar base por altura entre 2. Lo segundo es identificar cuánto mide la base y cuánto mide la altura. La base es la que sostiene la figura, mide 15 y la altura mide 11, va de la base al vértice opuesto. Lo segundo es sustituir estas letras por estos números. La base 15 centímetros por la altura que es 11 centímetros. Posteriormente yo esta operación la realizo para llegar al resultado. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1, 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Sumamos 165 centímetros cuadrados entre 2. Quiere decir que a ese resultado que me salió en la multiplicación le voy a sacar mitad o lo voy a dividir entre 2, ¿sale? ¿Ok? 165 entre 2. ¿El 2 cabe en el 1? ¿Es más pequeño? No, ¿verdad? Tenemos que agarrar los números. 2 por cuánto me acerca a 16 o me lleva a 16. 2 por 8 y lo colocamos arriba del 6 porque fue el último número que tomamos. 2 por 8, 16. Realizamos la resta.
Bajamos el 5. El 2 es más pequeño que el 5. ¿Cabe? Sí. 2 por cuánto nos acerca a 5 que no se pase. Por 2. 2 por 2, 4. Hacemos la resta. Como todavía no se termina esta división, pongo un punto decimal y bajo un 0. ¿El 2 cabe en el 10? Sí cabe. 2 por cuánto me lleva a 10. 2 por 5, 10. Hago la resta y ahí se terminó. Quiere decir que el resultado final de esta división es 82.5 centímetros cuadrados. Así se calcula el área del triángulo. Te muestro otro ejemplo. Lo primero que vamos a realizar es colocar la fórmula. Lo segundo es identificar cuánto mide la base y cuánto mide la altura. La base mide 7 y la altura 14. Después vamos a sustituir estas letras por los números. La base es 7 centímetros por la altura 14 centímetros entre 2. Después yo realizo esta multiplicación. 14 por 7. 7 por 4, 28. Llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. Ok. 98 centímetros cuadrados. Pero a esto le tengo que sacar la mitad. Quiere decir que a 98 yo lo tengo que dividir entre 2. Vamos a realizar la división. 2 por cuánto nos acerca a 9. 2 por 4 porque nos da 8. Hacemos la resta. Ahí está. Ahora vamos a ver 2. ¿Cuántas veces cabe en el 18? 2 por cuánto nos da 18. 2 por 9, 18. Y ahí se termina esa división. Por lo tanto, el resultado final son 49 centímetros cuadrados. Así van a calcular ustedes el área del triángulo, niños. ¿Sale? Espero esta explicación te sirva para que realices la siguiente actividad. Pon atención. Te ubicarás en tu guía aplicados página 131. Te voy a explicar cómo resolverás tú el punto número 1. Ahí tienes dos triángulos, ¿verdad? La figura 1 y la figura 2. Te voy a ayudar a resolver la figura 1 para que tú realices la figura 2. Fíjate bien en la tabla lo que te pide. Dice que tienes que colocar aquí cuánto mide la base, cuánto mide la altura, el área del rectángulo y el área del triángulo de la figura 1 y la figura 2. En la figura 1 dice que la base mide 8 centímetros. ¿Por qué 8 centímetros? Porque mide 8 cuadritos. Si tú cuentas los cuadritos que están abajo, son 8. Por eso la base mide 8 centímetros. Ahora vamos a sacar la medida de la altura. Ahí te dice que la altura mide 9 porque hacia arriba mide 9 cuadritos. Si quieres rectificar, tú los puedes medir. Entonces serían 9 centímetros. Así vas a calcular tú la base y la altura, contando los cuadritos que miden la base y los cuadritos que miden la altura, y esas serán las medidas. Después tú vas a calcular el área del rectángulo. ¿Cómo se calcula? Multiplicando base por altura. 8 por 9. ¿Cuánto es 8 por 9? 72. Ahora, para calcular el área del triángulo, vas a dividir este 72 entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Por qué? Porque el área del triángulo se saca base por altura entre 2. Y como ya sabemos cuánto es la base por la altura, solamente dividimos ese 72 entre 2. ¿Y cuál es el resultado? Lo calculamos. El 2. ¿Cuántas veces cabe en el 7? 3. Porque da 6. Ok, ahí está. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 12? 2 por 6, 12. Ahí está. Quiere decir que el resultado es 36. Así van a realizar ustedes el cálculo de la figura 2. Fíjense cómo lo realicé. Primero yo conté los cuadritos de la base y eso es lo que mide la base. Los cuadritos de la altura y es lo que mide la altura. Después calculé el área del rectángulo multiplicando base por altura y fueron 72. Después calculé el área del triángulo
dividiendo este resultado del área del rectángulo entre 2, porque así se calcula el área del triángulo, y mi resultado fue 36, ¿qué? Centímetros cuadrados, ¿sale? Todo es centímetros cuadrados. Así van a calcular ustedes el de la figura número 2. Una vez que lo calcules, te vas a ir al punto número 2. Ahí tienes que medir con regla la base de ese triángulo y colocar la medida en centímetros. También la altura, y vas a colocar la medida y posteriormente vas a calcular el área de ese triángulo. ¿Cómo la vas a calcular? Multiplicando base por altura entre 2. ¿Sale, niños? Esa sería su primera actividad. Tómense el tiempo que ustedes necesiten para finalizarla. Y cuando la terminen, pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas. Para esta ocasión, tú necesitarás tu guía aplicados. En esta ocasión trabajaremos el área del triángulo y del trapecio. El objetivo de la clase es que recuerdes cómo calcular el área del trapecio y del triángulo, ¿sale? Antes de iniciar la explicación de cómo la puedes calcular, te explicaré qué es el área. ¿Recuerdas que en las clases pasadas te he dicho que el área es la superficie de la figura? Es lo de adentro, y esta se mide en centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero al cuadrado. Tanto el triángulo como el trapecio tienen distintas características. ¿Cuáles son estas? El triángulo tiene 3 lados, tiene 3 vértices, 3 ángulos, tiene 3 bases y tiene 3 alturas. Los lados no necesariamente todos serán iguales. El trapecio, a diferencia del triángulo, tiene 4 lados. 2 son desiguales y 2 iguales. Tiene 4 ángulos, 4 vértices. Tiene una base mayor, que es la que mide más, y la base menor, que es la que mide menos, y las alturas, que van de la base al vértice opuesto. Tanto el triángulo como el trapecio tienen distintas fórmulas para calcular el área. ¿Cuáles son estas fórmulas? En el triángulo necesitarás identificar la base y la altura y multiplicarlas para posteriormente dividirlo entre 2. En el trapecio tienes que identificar la base mayor y sumarla con la base menor. Una vez que tengas esa suma, vas a multiplicar el resultado por lo que mide la altura y a ese resultado lo vas a dividir entre 2. Le vas a sacar la mitad. A continuación te muestro ejemplos de cómo puedes llegar al cálculo del área tanto del trapecio como del triángulo. Primero comenzaremos con el trapecio. Lo primero que vas a colocar tú es la fórmula. ¿Cuál es esta? Sumar base mayor más base menor, que es 8 y 6. Una vez que tengas esa suma, la vas a multiplicar por la altura, que es 3 centímetros. Cuando ya tengas ese resultado, lo vas a dividir entre 2. Identificando los valores, el segundo paso es sustituir estas letras por los números. 8 centímetros más 6 centímetros. Todo esto lo voy a multiplicar por 3 centímetros y dividir entre 2. Después yo, en otro lugar, voy a realizar la suma y la multiplicación. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Ahora, 14 por 3, 3 por 4, 12, hay una, 3 por 1, 3 y una, 4. 42 centímetros cuadrados, pero a esto le tengo que sacar la mitad. El último paso es realizar la división pertinente para sacar el resultado. 42 entre 2. ¿El 2 cabe en el 4? Sí. ¿2 por cuánto me acerca a 4? 2 por 2, 4. Hacemos la resta. Bajamos el 2. ¿El 2 cabe en el 2? Sí. ¿Cuántas veces? 1. 2 por 1, 2. Y ahí se termina. Quiere decir que el resultado de esta división es 21 centímetros cuadrados. Así van a calcular ustedes el área del trapecio. ¿Sale, niños? Ahora recordaremos cómo calcular el área del triángulo. Primero colocamos la fórmula para llegar al resultado, la cual es multiplicar base por altura entre 2. Lo segundo es ubicar los valores.
La base mide 11 y la altura 20 y vamos a sustituir por 20 centímetros entre 2. Después realizamos la multiplicación. 11 por 20. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Ahí está. 220 entre 2. Ahora realizamos esta división. El 2 cabe en el 2 una vez. 2 por 1, 2. Bajamos el 2. ¿El 2 cabe en el 2? Sí, una vez. Bajamos el 0. ¿El 2 es más pequeño que el 0? No cabe. Quiere decir que el resultado final de esta división es 110 centímetros cuadrados. Así van a calcular ustedes el área del triángulo. Hasta ahí queda claro cómo llegamos al resultado en cuanto al área del trapecio y del triángulo, niños. Excelente, con esta explicación nos vamos a la actividad. Pongan atención. Se van a ubicar en su guía aplicados, página 132. En el punto número 3 tienen dos figuras, la figura A y la figura B. Cada una de esas figuras está dividida en dos triángulos. Primero van a sacar las áreas de cada triángulo, ¿sale? Recuerden que la área del triángulo se calcula base por altura entre 2. Los dos triángulos tienen la misma altura, pero las bases son diferentes. Fíjense bien cuánto mide la base de cada triángulo, porque la altura es igual. Cuando ya tengan el área de cada uno de los triángulos, tienen que sumarlas y después la van a colocar el resultado en la rayita final donde dice suma del área de los triángulos para calcular el área del trapecio. Les repito, ustedes tienen dos figuras, la A y la B. Cada una está dividida en dos triángulos. Lo que van a realizar primero es sacar el área de cada triángulo y colocarla donde corresponda. Fíjate bien que la altura de los triángulos es la misma, solamente cambia sus bases. Una vez que tengas el área de cada triángulo, las vas a sumar y esa suma que te resultó la vas a colocar en la tercera línea donde dice suma del área de los triángulos para calcular el área del trapecio. Lo mismo que hagas con la figura A, vas a hacer con la figura B. Después te vas a pasar al punto número 4. Vas a calcular el área de los tres trapecios que ahí te están pidiendo. Y finalmente te vas a pasar al punto número 5. Ahí tienes que realizar la operación que se te indica, donde dice área total. Una vez que tú tengas el resultado del área total, ese resultado lo vas a dividir entre 2 y calcular el área de un trapecio. Te repito, vas a calcular el área total con las operaciones que ahí te están mostrando. Cuando ya tengas ese resultado, lo vas a dividir entre 2 para calcular el área de un trapecio. ¿Sale, niños? Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizar esta actividad número 2. Cuando la termines, nos pasaremos a la actividad siguiente. Excelente, niños, vamos por tu última actividad. Trabajaremos con tu materia de ciencias naturales con el tema proyecto. ¿Sale, niños? Para esto tú vas a necesitar tu guía aplicados. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué procedimiento se debe llevar para realizar un proyecto, así como también realizar en tu guía aplicados la simulación de un proyecto en ciencias naturales. Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es un proyecto? ¿Qué pasos se debe seguir para realizar un proyecto? ¿Qué etapas se deben atravesar para llegar a la finalización de un proyecto? Concéntrate porque vamos a iniciar. Primero te explicaré qué es un proyecto. Un proyecto es un trabajo de investigación que se realiza en equipo. Este proyecto no se puede realizar solo porque se necesita trabajar en conjunto. Un proyecto son acciones que se planifican para que la persona ponga en práctica los aprendizajes que ya tienen y estas acciones van a llevar a estas personas a lograr un fin, a lograr un objetivo o un propósito.
Por eso es muy importante que para realizar un proyecto tú tomes en cuenta las 3 etapas que este debe llevar. Primero te explicaré la etapa de planeación. Esta tiene que llevar una serie de pasos. El primero de estos es que seleccionen el tema que ustedes quieren trabajar. ¿Qué tema a ti te interesa más trabajar? El segundo paso es elaborar las preguntas de lo que tú quieres investigar. ¿Qué quieres saber sobre ese tema? El tercer paso es plantearse el objetivo que ustedes quieren lograr y después seleccionar la fuente de información de donde tú quieres obtener esa información. Si es de algún libro, de algún periódico, revista, de alguna página de internet. Es centrarte en dónde vas a investigar sobre ese tema. Después de la fuente de información, viene la organización de actividades. Esta consiste en que ustedes pongan las actividades que realizará cada alumno para este proyecto. Después de que ya asignen cada una de las actividades, ustedes tienen que seleccionar el producto final de este proyecto. Por ejemplo, puede ser un tríptico, periódico mural, un experimento, una exposición, etc. Ahí tienen que ustedes organizar el producto que quieren presentar. Y finalmente, organizar los tiempos. Los tiempos es plantearse en qué tantos días van a realizar las actividades. Si en 1 hora, 2 días, 3 días. Por eso se dice que tienen que organizar los tiempos. Una vez que ustedes tengan todos estos pasos, pasaremos a la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo, los alumnos primero tienen que recopilar toda la información sobre el tema que están investigando. Aunque sean varias fuentes de información, tienen que recopilar la información más importante. Después de que ya tengan la información más importante, van a seleccionar específicamente algunas fuentes solamente. Algunas fuentes de información, las cuales te proporcionen datos interesantes y relevantes, ¿sale? Una vez que ya tengan los datos más relevantes sobre el tema, ustedes tienen que distribuir las actividades. Ahí tienen que decidir qué hará cada persona. En cuanto a sus habilidades, tienen que plantear qué responsabilidad va a tener cada alumno en el proyecto. Siguiendo con la etapa de desarrollo, tienen que analizar la información para posteriormente elaborar el material. Recuerden que el material puede ser un tríptico, exposición, periódico mural, experimento, etc. Y finalmente, en esta etapa, tienen que integrar toda la información. ¿Qué quiere decir integrar la información? Que junto con el producto final ya tienen que tener ustedes toda la información que van a presentar en su proyecto. Una vez que finalicen la etapa de desarrollo, pasamos a la etapa de comunicación. En esta etapa se establece la fecha, lugar y forma como van a presentar el proyecto, ya sea que lo quieran presentar en la escuela mediante exposición, que lo quieran repartir a los alumnos de la comunidad estudiantil mediante trípticos, que lo quieran mostrar a la comunidad estudiantil mediante una exposición o realizar un experimento presentándolo a cada grupo, como ustedes lo quieran presentar. En esta etapa de comunicación, los estudiantes van a evaluar si se cumplió o no se cumplió el objetivo final de este proyecto. Como se pueden dar cuenta, niños, el proyecto tiene que llevar 3 etapas fundamentales, pero estas 3 etapas te van a servir a ti para que puedas planear acciones, planear un proyecto final. ¿Hasta ahí queda claro qué es un proyecto y cómo lo podemos realizar? Excelente, ahora vamos a tu actividad en la guía aplicados. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados página 215 y 216. En el punto número 1 vas a marcar con una palomita el tema que a ti te gustaría investigar en tu materia de ciencias naturales y vas a escribir por qué te gustaría investigarlo. En el punto número 2 te piden ¿qué producto realizarías tú para el proyecto que elegiste? Ahí vas a colocar 4. Fíjate bien, yo te los voy a proporcionar. El primero debe de ser tríptico. El segundo, periódico mural.
El tercero, cartas a las autoridades. Y el cuarto, lámpara de mano o timbre eléctrico. Te repito, ahí tienes que colocar el producto que realizarías para el proyecto que elegiste. Ahí vas a colocar 4 nombres. El primero es el tríptico, el segundo es periódico mural, el tercero es cartas a las autoridades y el cuarto es lámpara de mano o timbre eléctrico. En el punto número 3 tienes que escribir las actividades que vas a realizar para hacer tu proyecto, el tiempo que te va a llevar cada actividad y los materiales. ¿Cuáles podrían ser las actividades? La primera podría ser elegir el tema, posteriormente investigarlo. La tercera es recopilar la información más importante, entre otras actividades. Tú ahí tienes que escribir qué es lo que vas a hacer para llegar a tu finalización de ese proyecto, en qué tiempo y qué material ocuparás. En el punto número 4 vas a escribir qué te gustaría investigar sobre esos temas. Por ejemplo, en el primer apartado vas a colocar qué tipo de adicción te gustaría investigar. En el segundo apartado vas a colocar qué tipo de problema ambiental te gustaría investigar. En el tercer apartado vas a escribir cuáles son los principales riesgos en tu escuela que te gustaría investigar. En el apartado 4 vas a escribir qué te gustaría investigar sobre el funcionamiento de la lámpara de mano o qué te gustaría investigar de un timbre eléctrico, ¿sale? Ok, una vez que completes esta tabla, te pasarás al punto número 5 y vas a subrayar la opción que tú consideres mejor para investigar sobre el tema que elegiste, sobre el proyecto que tú vas a realizar. Después te ubicarás en el punto número 6. Ahí vas a encerrar el método que tú utilizarías para registrar la información sobre tu proyecto. El primero dice fichas de trabajo. Esas son unas fichitas donde tú vas a registrar toda la información. El segundo método son tablas de datos. Son unas tablas donde tú vas a agregar todos los datos importantes de tu proyecto. Y finalmente, formularios. Los formularios son preguntas sobre tu proyecto. ¿Cuál de esos 3 métodos utilizarías tú para registrar la información de tu proyecto? Y finalmente, te vas a ir al punto número 7. Ahí vas a elegir la manera en cómo tú darías a conocer el producto. Por ejemplo, el tríptico. ¿Cómo lo darías a conocer? Mostrándolo en mesas, enviándolo por correo, mostrándolo en mamparas. Mamparas son como escenarios bajitos, ¿sale? O repartiéndolo en los pasillos. ¿Cómo darías a conocer tú cada uno de estos productos? ¿Sale? Tómense el tiempo que ustedes necesiten para terminar esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por estar atentos a todas las explicaciones que les proporciono día a día. Me siento muy orgullosa de ser su maestra porque he observado el esfuerzo que han mostrado día a día. Sigan echando las mismas ganas. No se olviden que ya se acerca el final del ciclo escolar, así que sigan trabajando como hasta ahora. Estaré esperando tus evidencias en el transcurso del día. Deseo que tu inicio de semana sea excelente. Espero verte en la clase de mañana. Cuídate mucho. Bye.